motocicleta está en las dificultades que las personas tienen para ir en transporte. Ya lo saluda Eduardo Hernández. No ofrece la confiabilidad y la calidad de servicio que estas personas necesitan. Dos, que las motocicletas tengan condiciones mejores que las que se ofrecen en este momento en este país para que sean más seguras. Necesitamos que las motocicletas tengan por lo menos frenos ABS, y eso hace que puedan ser más maniobrables y que no tengan, se reduzca. Señor Cuellar, ya lo saluda Eduardo Hernández. Estamos pendientes de la resolución del Ministerio de Transporte que reglamenta el ABS como obligatorio en las motocicletas nuevas de cierto metraje hacia arriba y otros mecanismos de apoyo al frenado en motocicletas más pequeñas. Necesitamos también mucha mejora en el licenciamiento de los motociclistas. Como el procedimiento de licenciamiento es muy sencillo, aunque muchos motociclistas hoy no están sacando la licencia, y a pesar de que el proceso es relativamente sencillo, a través de una escuela de manejo y a través de un examen que es realmente básico, pueden obtener la licencia de conducción, pero muchos motociclistas ni siquiera tienen este elemento básico que es la licencia de conducción, y necesitamos fortalecer un poco el mecanismo con un examen práctico que compruebe el Estado que el motociclista tiene la habilidad para maniobrar la motocicleta. Y por último, el tema del respeto y la propia actuación de los motociclistas. Vemos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que exceden la velocidad en un 40% de los motociclistas medidos exceden los límites de velocidad. Entonces ahí necesitamos ejercer un control mucho más estricto sobre el cumplimiento de las normas básicas, especialmente esta norma de la velocidad, que es la que al final termina con los siniestros graves y muertes de los motociclistas o de los peatones que son atropellados por motocicletas. Señor Hidalgo, cuéntenos un poco también por qué es tan difícil hacer que las motos sigan un carril como lo siguen los carros. Es decir, si uno va manejando por cualquier ciudad de Bogotá o cualquier carretera, es más, se encuentra siempre que se lo pasan a uno o que viene como unas abejas por todos lados que no respetan los carriles, y eso pues también ocasiona muchos accidentes. ¿Por qué esa regulación o esa capacidad de hacer que las motos sigan ese tipo de reglas es tan difícil en Colombia? Sí, ese punto básico de la circulación de motos como otro vehículo es tal vez de los puntos más complejos, porque la moto es un vehículo pequeño que tiene esa capacidad de ir entre el resto del tráfico, y eso es lo que las hace atractivas en el tema de tiempos de viaje y también atractivas para el uso como mecanismo de reparto o como apoyo a empresas de servicios domiciliarios, porque es realmente muy ágil en la ejecución. Realmente el cumplimiento del respeto del carril es tal vez de las cosas más complejas, porque la moto tiene esa capacidad y el motociclista siente que puede transitar entre los carriles aunque esté prohibido. Ahora son las 12 del día y 33 minutos. Invitamos a esta conversación a William Cuellar. Él es líder motero, lidera la campaña No Más Muertes en Motocicletas, y lo hemos invitado también para que nos ayude a entender todos estos asuntos y contribuya en el debate. Señor Cuellar, gracias por acompañarnos.
Pero fíjese, varios puntos, señor Cuellar. Usted nos decía y tiene razón, pues en este momento hay unos frentes de obra, muchos frentes de obra, hay muchos trancones efectivamente, pero nosotros aquí que somos reporteros, y se lo digo que con nosotros desde aquí, desde los medios de comunicación, pues tenemos que registrar casi a diario pues la muerte lamentablemente de un motociclista, y usted sabe que eso genera unas dificultades enormes porque entonces mientras llega el grupo de criminalística, mientras hacen ese levantamiento, tienen que cerrar toda una vía. Entonces quizá a eso se refieren también los expertos cuando dicen que las motos sí pueden estar generando pues unas dificultades adicionales en materia de tráfico, ¿no? Pero estábamos, señor Cuellas, la proporción es absolutamente impresionante en cuanto al número uno, se lo llevan las motocicletas, pero de lejos. Sí. Pero mire, sí, pero mire, sí, pero mire, señor Cuellar, a propósito de lo que usted está comentando, yo le quiero preguntar al señor López de Manéjense Bien, eh, ¿qué hay que hacer en estos casos? Porque obviamente uno escucha a los protagonistas y cada uno de ellos va a tener una explicación. El del motero, el de la moto, el del carro, el de la bicicleta, y resulta que mientras tanto se sigue incrementando el número de víctimas por accidentes de moto, de bicicleta y demás. En este caso, señor López, usted hablaba de la migración evidente que se está dando hacia la motocicleta, del vehículo particular, por ejemplo, a la motocicleta por cuenta de evitar el trancón y demás. Pero ¿cómo decirle, en este caso, escuchando al señor Cuellar, señor López, manéjense bien y con el uso responsable de las motos? Porque es que también hay que decirles a ellos, hombre, hay que hacer un uso responsable de este vehículo que es muy útil, que es muy importante, pero que además está siendo estimulado su uso y su compra, contrario a lo que está pasando con el carro particular. Miren, yo comparto plenamente algunas, no todas, algunas de las afirmaciones que William nos hace. Una, él tiene razón en un fenómeno de migración que mencionó, y es la migración geográfica que a Bogotá llega del conductor motociclista. Pero fíjese qué tan importante lo que nos está diciendo, y para que nos salgamos un poco de Bogotá en este programa que entiendo es nacional. Lo que significa, lo que William nos ha dicho, es que fuera de Bogotá, esto es el viejo oeste. Él mismo lo ha dicho, esos conductores de moto vienen a Bogotá a hacer lo que hacen allá. Y si lo que hacen allá es casi salir a matarse, miren el problema tan grande que tenemos en Colombia, y es que primero nos centralizamos de una manera, para mí, absurda, en el uso de los recursos de seguridad vial, en el fomento de las políticas públicas de seguridad vial, y para el Ministerio de Transporte hasta hace 4 años, y para la Agencia de Seguridad Vial y todos los responsables, pues Bogotá era el centro del planeta, y fíjese lo que William nos dice, lo que pasa es que los que vienen de fuera de Bogotá realmente tienen otro chip, y otro chip, si se quiere, por no decirlo menos, mucho más temerario o imprudente. Ahí hay que hacer algo,
porque sucede que el Estado colombiano no está llegando ni a las goteras de Bogotá. O sea, no está llegando a Soacha. ¿Qué va a hablar usted de Lorica? No, que va a hablar usted de Nariño, que va a hablar usted de los demás territorios en Colombia donde se necesita importantemente, preguntaban qué debe hacer el Estado, pues se necesita control, se necesita fiscalización y se necesita, por supuesto, ejercicio de la autoridad, que la autoridad no solamente es para multar, la autoridad también está embebida en el ejercicio de formar, ¿cierto? Pero si usted se sale... Claro, aquí estamos hablando aquí estamos hablando de algo muy importante y partimos de la base salirnos de Bogotá, pero no es solamente salirnos de Bogotá, sino salirnos del ámbito urbano, porque es que las motos en el área rural son muy usadas, son un vehículo, tal vez el vehículo más usado en el área rural, y yo le quiero preguntar al profesor cómo mitigar el impacto de las motos sin perjudicar a estas personas que en el campo dependen de ese tipo de transporte y que por supuesto por ser área rural pues no tiene tanto control como podría haber en la ciudad. Necesitamos de todas maneras licenciamiento. No podemos usar motocicletas que los motociclistas no tengan la aptitud y la capacidad para maniobrar este vehículo, que es un vehículo peligroso, y para eso es el licenciamiento, para dar esa capacitación básica y el Estado certifique que la persona tiene las condiciones para usarla, incluso para las personas que ya tienen licencia de este trabajo que hacen los moteros, los colectivos en diferentes ciudades y particularmente en Bogotá es muy, muy bueno en el sentido de mejorar esas aptitudes y esas capacidades, pero necesitamos el licenciamiento y necesitamos también motos que tengan unas mejores condiciones que las que tenemos actualmente. Las motos hoy no se venden de manera regular con el freno ABS, no se venden con el tema del bombillo que debe estar prendido siempre cuando la moto está en movimiento, pero lo de los frenos ABS es fundamental y eso puede ayudar muchísimo tanto en el campo como en la ciudad. Pero profesor Hidalgo, ¿no será también que el caos que estamos viendo hoy en ciudades y municipios de Colombia es consecuencia del llamado mototaxismo? Es que hay cantidad de motociclistas prestando un servicio informal de transporte y obviamente eso genera un círculo vicioso. Compiten con el transporte formal porque no es de buena calidad, pero tampoco permiten que ese transporte sea de buena calidad porque pues, los usuarios migran hacia la motocicleta. ¿Cómo controlar ese tema del mototaxismo? Ese tema es un tema muy delicado y complejo y parte de la precariedad de los servicios de transporte público que pues la gente necesita la movilidad y encuentra en estos servicios informales servicios de bajo costo y amplio cubrimiento que les permiten completar sus viajes, llegar a sus destinos. Necesitamos sistemas de transporte público en las ciudades grandes, pequeñas, intermedias, que satisfagan las necesidades de viaje de las personas, de manera que no tengan que buscar esta informalidad. Y necesitamos control de las autoridades. Sé que el tema de control es percibido como negativo, pero el control hace parte de la gestión del Estado y el control tiene que acompañar el mejoramiento de toda la cadena que en este momento tiene dificultades. No podemos ni asignar a los mototaxistas que están buscando su oportunidad de trabajo en una economía altamente informalizada de estos problemas, pero sí al Estado que no está generando las condiciones para que el transporte público formal sea adecuado a las necesidades de los usuarios. Sí, señor Enrique López, una de las políticas públicas que se han propuesto para tratar de controlar por lo menos el número de motos que circulan por la ciudad es el pico y placa. Pero muchos tienen críticas sobre cómo ha funcionado el pico y placa con los carros, porque en verdad pudo haber sido un incentivo para que la gente que podía comprara otro carro para poder sacarlo en el día que el primer carro tenía el pico y placa. Yo le quiero preguntar a usted, en su opinión, ¿qué tan efectiva sería esta política pública del pico y placa para las motos en buscar controlar por lo menos el número de motos que circulan por las calles? Absolutamente ninguna. La efectividad de un pico y placa para motos es cero, es más, es menos que cero. Y no solamente porque usted vaya a comprar más motos que ya se compran, pues ya vimos las cifras, ¿sí? Porque es que, William, corríjame, si mañana hay pico y placa para motos en Bogotá, el mejor negocio es tener 300 motos para alquilarlas por día y jugarse los números de pico y placa.
Es decir, hay que darle fe al colombiano. El colombiano es mucho más pilo que el que hace las normas. Por eso las normas no pueden ir a contrariar la realidad. Ahora preguntaban por el mototaxismo. Hay más de 5 millones de mototaxistas en Colombia. Cifra que por supuesto es extraoficial, porque en ninguna encuesta del DANE les es permitido preguntar, señor, ¿usted es mototaxista? Porque es un transporte informal. Informal para hacerlo, pero como lo mismo, perdónenme, me paso a 4 ruedas como el Uber, es un transporte informal para prestar el servicio, pero totalmente formal para pagar impuestos. Entonces, este látigo que tenemos desde el Estado y desde la sociedad, me refiero al látigo al de la popularidad, a querer hacer solamente las cosas que nos hagan quedar bien. Pero es que en transporte, en movilidad, en seguridad vial, es muy difícil pegarle a algo que le caiga bien a todo el mundo. Es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a tu pregunta específica, ninguna efectividad podría ponerle piso y placa a las motocicletas. Don William, le habla un venezolano y yo quiero hablar sobre la inseguridad y el incremento de este flagelo con el tema de los motociclistas o motorizados. En Venezuela hubo un boom de motos de baja cilindrada dada por la importación de motos chinas o motos fabricadas en Asia, una política de Estado impulsada por el gobierno de Hugo Chávez. Y a partir de ese momento, el incremento de la venta de motos fue atroz. Llega un punto en donde, o llega un punto, Venezuela en este momento, en donde no hay ningún tipo de control sobre los motorizados. Y muchos de los homicidios, de los atracos, se hacen en motos. La pregunta es, ¿a usted no le preocupa que con este tipo de políticas se incremente la inseguridad en Colombia?
Sí, no, y es que evidentemente se ha visto, señor Cuellar, y pues quizá para nadie es un secuestro, un secreto, no se está diciendo que todos los delitos se cometan desde motocicleta, no todos, pero quizás si usted lo evalúa por una proporción, pues sí se da cuenta que por lo menos muchos casos sí involucran motocicletas. Pero bueno, ¿por quiénes? Sí, pero también es cierto, pero la alcaldesa recientemente, sí, señor Cuellar, pero recientemente la alcaldía de Bogotá también presentó unas cifras y sacó pecho porque está dando resultado el no tener, por ejemplo, parrillero hombre en ciertos horarios, ¿no? Es una pelea, pero eso sí fue un experimento. Señor, le voy a proponer algo, señor Cuellar. No, es que las cifras no son mías, es decir, la alcaldía dice funciona, hicimos un experimento, está funcionando. Aquí quiero que contactemos a Hugo Mario, que está en Cali. Hugo Mario, ¿cómo ha servido o no ha servido la restricción del parrillero allá en Cali para combatir la delincuencia? Hace 20 años, cuando hubo una racha muy grande de violencia en Cali, Eduardo, se implementó la medida. Se prohibió el parrillero hombre en motocicleta mayor de 14 años, hombre mayor de 14 años, y la estadística que cada año presentan las autoridades dice que ha permitido mitigar el impacto de, sobre todo, el sicariato y de los atracos que se cometen en motocicleta. Sin embargo, hoy, pues por la falta de agentes de tránsito, en muchos sectores de la ciudad se incumple con la medida. Sí. A pesar de eso, los ciudadanos creen que da más seguridad, que hay una percepción mayor de seguridad con la restricción del parrillero hombre. Sí. Señor Cuellar, una pregunta, tengo 5 minuticos, pero quisiera que usted nos contara cuál sería la posición de los motociclistas en caso de que haya alguna autoridad que quiera reunirse con ustedes para analizar medidas que eventualmente desestimulen la utilización de la motocicleta, bajo el entendido, y vuelvo, le repito, que son los que más están aportando muertes en las vías, algunos de los elementos que más están contaminando también, y también por el fenómeno, el boom que se está dando en materia de vehículos. ¿Ustedes participarían en una mesa en ese sentido? Sí, sí, sí. Pero por miedo. Pero señor Cuellar, se echan para atrás por miedo, y lo dijo, lo acaba de decir el ministro, acabamos de escucharlo. Freddy, le voy a pedir aquí a Freddy que pongamos otra vez el audio. Señor Cuellar, si le parece, escuchemos dos, es muy corto. Pero mire el argumento del ministro, señor Cuellar. Pero no hablemos de seguridad, señor Cuellar, hablemos en general del fenómeno de los motociclistas. Y si le parece, pero mire el argumento del ministro Guillermo Reyes, que usted tiene razón, se echa para atrás con la medida de un eventual cobro para motocicletas con motores grandes, pero mire el argumento que él da de por qué lo hacen, escuche. Muy importante, porque todo quiero yo, menos que haya una malentendida y mucho menos aquí haya un paro nacional de motociclistas. Sí, un paro nacional de motociclistas, que es a lo que todos le temen, porque es muy difícil tomar decisiones relacionadas con con las motocicletas por eso. Y mi pregunta es,
creo que aquí nadie ha utilizado esa palabra. Y creo que nadie ha utilizado esa palabra. Pero entonces le voy a hacer la pregunta más puntual, señor Cuellar. ¿Usted considera que sería necesario en Colombia tomar algunas medidas para desincentivar la compra de motocicletas? Sí. Pero si hay alguna autoridad, algún gobierno, señor Cuellar. Pero si, señor Cuellar, llega un gobierno, eventualmente. No, y usted tiene razón, aquí digamos hay muchos problemas en muchos aspectos, pero si ustedes les dicen, mire, yo creo que es necesario aumentar un poquito los impuestos, empezar a cobrarles peaje, que tengan pico y placa, hay que desincentivar un poco el uso de la motocicleta, ¿ustedes se reunirían con esa autoridad para analizar simplemente esas posibilidades o definitivamente no estarían dispuestos? Sí, y aceptarían eso? Mm. Pero, y, mm, bueno, son las 12 del día y 59 minutos. Pues le agradecemos este contacto, señor William Cuellar, líder motero. Queríamos conversar también con usted, pues evidentemente para analizar todo este fenómeno de las motocicletas en Colombia. Le agradecemos haber destinado estos minuticos para atendernos. Muchas gracias. De acuerdo. Darío Hidalgo, también experto en movilidad. Gracias por habernos acompañado, doctor Hidalgo. Muchas gracias. Necesitamos mejor licenciamiento y mejores motos. Y Enrique López, también experto en seguridad. Gracias por haber estado con nosotros. Hombre, Eduardo, a todos ustedes y la despedida de siempre, manéjense bien. Una en punto de la tarde, llega la información, las noticias en Meridiano Blue. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño